Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Santiago Martín, sacerdote fundador de los Franciscanos de María y relevante comentarista de la actualidad de la Iglesia Católica, es consciente de que evangelizar en este momento de la historia no tiene nada que ver con el pasado más reciente. En uno de sus cursos de formación para transmitir el Evangelio, el sacerdote se dirige especialmente a familias que, habiendo vivido la fe como su gran tesoro, se ven abrumadas por la culpa y la frustración al ver que sus hijos están lejos y podrían decir con dolor que no reconocen las enseñanzas que les transmitieron. ¿Por qué los hijos de familias católicas y practicantes no practican la fe? ¿Qué les está pasando?, se preguntó. No darse cuenta de que el mundo ha cambiado hace muy difícil o imposible la evangelización. Se dice que esta es una sociedad pagana, pero no es cierto. La sociedad pagana era profundamente religiosa. La de hoy, aunque hay muchos ateos, es una sociedad indiferente, en la que en su inmensa mayoría vuestros hijos o amigos no son hostiles a la religión, sino que les trae sin cuidado, observó. No comprender este cambio hace que muchos padres, abrumados por la culpa y la frustración, se pregunten al respecto: ¿en qué hemos fracasado? ¿En qué no estuvimos atentos? ¿Nos dedicamos a trabajar y no nos dimos cuenta? Una de las múltiples respuestas es el cambio en la adolescencia con respecto a las generaciones previas. Ese hijo rechaza a los padres y a todo lo que tienen, también la fe. También tiene la necesidad imperiosa de sentirse acogido en un grupo que es abrumadoramente ateo o indiferente. Y ese hijo de buena familia, que ha ido a misa e incluso ha sido monaguillo o catequista, ha tenido que ceder y adoptar comportamientos en tema sexual, de drogas o renunciar a la práctica religiosa para no ser excluidos. El sacerdote recurrió al ejemplo de la madre de San Agustín para ilustrar que el primer arma para evangelizar o reevangelizar a los hijos alejados es la oración. Hay que rezar por esas personas que queremos que se acerquen a Dios. No os canséis de pedírselo a Dios. Insiste, sea quien sea. Junto con la oración, el sacrificio y la penitencia es también algo comúnmente olvidado a la hora de evangelizar y mantener la fe en la propia familia. Santiago Martín se refirió a lo idóneo de ofrecer las cruces del día a día por los hijos que están lejos de Dios. No pidáis solo que les salga un buen trabajo, pedid su conversión, aconsejó. El sacerdote hizo referencia a la terrible y pavorosa falta de formación entre los laicos, debida a la propia pasividad o a que no les hayan enseñado, que de este modo quedan como ovejas a libre disposición de los lobos. Frente a la crisis presente, repasó algunos de los primeros cristianos que tenían que abrirse camino en una sociedad en la que les atacaba, extendiéndose así a los primeros escritos apologéticos para dar a los creyentes argumentos con los que defender su fe. Hoy, sin embargo, destacó que eso ya no existe y que hoy más que nunca necesitamos formación y convertirnos en gente capaz de argumentar para defender a las propias familias. Pese a lo crítico de la situación, el sacerdote hace un llamado a la esperanza y a recuperar la paz en este mundo de la transmisión de la fe en la familia. Los jóvenes y adolescentes tienen la huella dentro y muchos de ellos volverán a la fe, aunque sea por el camino de la cruz y del sufrimiento. Antes de concluir, se dirigió a los padres para asegurar que el tiempo presente y futuro será numeroso en grandes conversos, repleto de regresos a la fe que en ocasiones vendrá acompañada por la dificultad. Debemos estar tranquilos. Dios ama a vuestros hijos más que vosotros mismos, y no ha renunciado ni renunciará a salvarles. Tened fe y esperanza, aunque el resultado de este momento sea triste, decepcionante y os produzca culpa. Tened paz, la vida es muy larga, y en quien sabe qué curva de la vida, Dios les estará esperando, concluyó. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Ecuador, obispos de Ecuador rechazan despenalización de la eutanasia. Palestina, al menos 30 cristianos murieron en Gaza a causa de la guerra. Chile, continúa la ayuda de la Iglesia Católica a las familias afectadas por incendios. Estados Unidos, obispos publican guía que expone peligros de la píldora abortiva. Pasaremos después a las noticias nacionales. Denuncian a responsables de carnaval por vestir a niñas con lencería y banderas LGTB. 100 conventos de clausura abren sus puertas para promover la oración. Campaña de Cuaresma de 40 días por la vida. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco publica un libro sobre su relación con Benedicto XVI. El Papa acogerá a la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica. Audiencia general de este miércoles 14 de febrero sobre la acedia. En un comunicado emitido el 14 de febrero, la Conferencia Episcopal de Ecuador
ha expresado su profunda preocupación y desacuerdo ante la reciente decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la eutanasia en el país. La vida humana es sagrada e inviolable. Cualquier complicidad con la muerte la terminan pagando los más débiles y vulnerables. Una sociedad que no los defiende está condenada a las más grandes manipulaciones y a las peores tragedias. Es diabólico querer defender la vida dando a un homicidio un marco de legalidad, expresaron los obispos. El pasado 7 de febrero, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó la eutanasia tras declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Penal, que castiga el homicidio con cárcel. Tras la decisión de la Corte, Ecuador se convierte en el 9º país en el mundo en aceptar la eutanasia y el segundo en Latinoamérica en despenalizarla. El siguiente paso, de acuerdo a la sentencia, es que esta práctica sea regulada a través de una ley, la cual deberá ser debatida y aprobada en la Asamblea Nacional en los meses siguientes. La Conferencia Episcopal, en su comunicado, alertó que la libertad del paciente en condición altamente vulnerable está fuertemente condicionada y afectada emocionalmente. Afirmaron que en muchos casos la decisión puede llegar a ser del médico, la familia e incluso del Estado o las empresas de salud que se niegan a proveer de los cuidados necesarios para atender de mejor manera la condición del enfermo o la falta de recursos. Por otro lado, manifestaron que la eutanasia no es sinónimo de sin dolor y sufrimiento, ya que en varios casos los pacientes presentan complicaciones como el vómito de la medicación letal o la recuperación de la conciencia después de un efecto inicial. El proceso puede demorar 25 minutos, pero el rango reportado supera los 4 días. No son pacientes que mueren aliviados en lo emocional, psicológico, físico ni espiritual, añaden. Para los pastores del Ecuador, buscar eliminar el sufrimiento es casi como eliminar la naturaleza humana, debido a que la vida, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son parte de la condición humana. Al menos 30 cristianos han perdido la vida en la Franja de Gaza desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en octubre pasado, informó esta semana la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Entre los muertos se encuentran 17 víctimas del ataque contra la casa parroquial ortodoxa griega en octubre de 2023, así como las 2 mujeres asesinadas por francotiradores en la parroquia católica de la Sagrada Familia, señala Ayuda a la Iglesia Necesitada. Otras 11 personas han muerto a causa de enfermedades crónicas que no pudieron tratarse adecuadamente, añade. Varios niños murieron en el ataque a la iglesia ortodoxa griega en octubre. Mientras tanto, la muerte de las 2 mujeres por el ataque de un francotirador fue recibida con indignación mundial, incluida la del Papa Francisco. Durante todo el transcurso de la guerra, también ha persistido una crisis humanitaria en la región. La falta de combustible y electricidad significa que las bombas ya no funcionan, por lo que los residentes tienen que extraer agua manualmente de los pozos, sostuvo Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mientras tanto, la atención médica también ha alcanzado niveles críticos e incluso tareas básicas como cargar teléfonos móviles se han vuelto difíciles. ACN detalla que ha trabajado con el Patriarcado Latino de Jerusalén para proporcionar medicinas y alimentos, así como financiar algunos procedimientos médicos de aquellos atrapados en el conflicto. Sin embargo, la destrucción masiva de casas e infraestructuras hace que el futuro de los cristianos en la región sea incierto, afirma la Fundación. Se dice que el 62% de las casas han sido totalmente destruidas y que la reconstrucción durará hasta 2093, según algunas agencias internacionales y de las Naciones Unidas activas sobre el terreno, reveló Ayuda a la Iglesia Necesitada, un socio del proyecto. Con todo esto, cabe preguntarse, ¿qué futuro hay para los cristianos en este país? ¿Qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Por favor, oren por nosotros. No olviden el sufrimiento de los cristianos en esta parte del mundo. Continuó este último. En las últimas semanas, Chile ha vivido una de las más importantes catástrofes del último tiempo, con un incendio forestal que arrasó con más de 9.000 hectáreas de la región de Valparaíso, en el centro del país, con alrededor de 3.000 casas quemadas y más de un centenar de víctimas fatales. En este contexto, las instituciones católicas, Caritas Chile y Catholic Relief Services, agencia de ayuda humanitaria de los obispos católicos de Estados Unidos, realizan un trabajo conjunto que incluyó la asistencia inmediata y proyectan el trabajo para los próximos meses. La Coordinadora Nacional de Riesgos y Desastres de Caritas Chile, Caterine Mela, hizo hincapié en la gravedad de estos incendios, teniendo en cuenta que el fuego abarcó un gran territorio que incluye una zona urbana,
lo cual es muy complejo porque todavía hay zonas que es muy difícil acceder y la geografía del lugar presenta cerros y quebradas, lo que hace que la respuesta sea más difícil. Si bien el fuego ya está controlado, actualmente se lleva a cabo la etapa de rehabilitación, explicó la coordinadora, que consiste en un relevamiento de información para que se restituyan los servicios básicos como el agua y la luz. Todavía se está identificando cuáles son las familias y haciendo este análisis de daños y necesidades para que la respuesta sea más efectiva, oportuna y eficaz, explicó. Cáritas activó su red de trabajo desde el primer momento en el terreno, acompañando a las familias, aseguró Mela, con una mesa técnica en la que participan coordinadamente Cáritas Nacional y Cáritas Valparaíso, que es la dependencia local de la zona más afectada, y el aporte de las parroquias, las capillas y los agentes pastorales para determinar las mayores urgencias y necesidades. Actualmente, Cáritas trabaja un plan de respuesta a través de 4 líneas de trabajo. La línea de habitabilidad, para ofrecer el equipamiento básico a las familias que lo han perdido todo, cocina, refrigerador, mesa, utensilios. La línea de agua y saneamiento, con kits de higiene diferenciados para hombres y mujeres, y también para niños, adolescentes y adultos, con artículos que no llegan normalmente en las donaciones. La línea de alimentación, que está previsto que continúe funcionando durante algunos meses hasta que las familias recuperen sus medios de vida, y una cuarta línea dedicada puntualmente a la recuperación de medios de vida. Estamos trabajando en esos 4 componentes, donde vemos esas necesidades y sabemos que terminando la emergencia inmediata, que son estas primeras 2 semanas, vamos a tener que seguir trabajando con las familias. Eso es Cáritas, no es una organización que va y entrega un bien, es una organización que se queda en los territorios, generando vínculos, pero sobre todo, fortaleciendo resiliencia, resignificando el dolor, aseguró. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos publicó un documento para explicar sus preocupaciones sobre la aprobación y desregulación de la píldora abortiva química por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. La píldora es actualmente objeto de un caso en proceso ante la Corte Suprema. Una demanda presentada por el grupo Provida Alliance for Hippocratic Medicine acusa a la FDA de no estudiar adecuadamente los efectos adversos del medicamento al aprobar su uso y al eliminar ciertas salvaguardas como aprobar la entrega por correo y poner fin al requisito de realizar una visita médica antes de obtener la receta. Medicamentos potencialmente dañinos serán enviados directamente a niñas y mujeres que no hayan consultado a un profesional médico en persona y podrían resultar heridas o muertas sin que se tenga conocimiento de la causa, en caso de que las políticas actuales de la FDA sigan vigentes, señalaron los obispos a través de un documento de preguntas y respuestas publicados por la Secretaría de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Los obispos advirtieron además sobre la falta de salvaguardias a través de la desregulación. El documento expresa preocupación porque las regulaciones de la FDA no requieren visitas al médico en persona, permiten que el medicamento se entregue por correo y el acceso a menores. La FDA tampoco estableció restricciones de edad, a pesar de la ausencia de un estudio que establezca la seguridad de los medicamentos para niñas, y no incorporó las salvaguardias utilizadas en el ensayo clínico presentado para justificar la aprobación de la FDA, como el requisito de un examen de ultrasonido para confirmar la edad gestacional y detectar un embarazo ectópico peligroso, señala el documento. El doctor Robin Pierucci, neonatólogo y copresidente del Comité Provida del Colegio Americano de Pediatras, declaró a CNA que la falta de salvaguardias ha dejado abandonadas médica y legalmente a mujeres con embarazos no planificados. La salud de las mujeres se ha visto comprometida, expresó Pierucci. La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó escuchar la demanda que desafía la aprobación del medicamento para el aborto y las subsiguientes desregularizaciones. Muchos estados han respondido promulgando leyes en contra del aborto, las cuales podrían ser explícitamente revocadas o quedar ineficaces mediante un mandato federal para permitir la entrega de medicamentos para el aborto a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, España, contra los responsables del desfile de carnaval en el que salieron varias niñas vestidas con lencería y portando banderas LGTB. La organización de juristas defiende que podrían haber incurrido en un delito de utilización de menores para espectáculos exhibicionistas, recogido en el artículo 189 del Código Penal, que castiga con penas de hasta 9 años de prisión en el caso de que se utilice a menores de 16 años
años. La entidad reclama además que la Fiscalía valore si han podido incurrir en otros delitos como el abuso de menores recogido en el artículo 181 del mismo código. Por otro lado, Abogados Cristianos pide que sea retirado el premio de 650 euros otorgado a la comparsa en la que desfilaban las niñas como cuarta clasificada en la categoría de disfraz. La presidenta de la Organización de Juristas, Polonia Castellanos, considera reprochable que se premie estos hechos, que a su entender suponen corrupción de menores. Esperamos que la justicia actúe y que no se permita acabar con la inocencia de los niños y utilizarles de esta manera, ha añadido en una nota pública. Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, diócesis española en la que se encuentra Torrevieja, ha calificado las imágenes de las menores con ropa interior de denigrantes y conecta este episodio con la reciente elección de la canción Zorra como representante de Radio Televisión Española en el Festival de Eurovisión. A través de sus redes sociales, el prelado afirma: uno llega a la conclusión de que nuestras autoridades no creen, ni tan siquiera en las leyes que ellos mismos promulgan, como es el caso de la Ley de Protección Integral a la Infancia, que entró en vigor en 2021. A continuación ha transcrito el primer artículo de la norma, que dice así: la ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. La Fundación de Clausura ha puesto en marcha una campaña para promover la oración durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma bajo el lema Desacelera, detente, ora. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Año de la Oración declarado por el Papa Francisco. Esta campaña se pensó para facilitar el acercamiento a Dios de la mano de las comunidades contemplativas e incluye que un centenar de conventos y monasterios de clausura repartidos por España abran las puertas de sus iglesias el tercer jueves de Cuaresma, día 7 de marzo, a las 19 horas. Será una oportunidad especial para que los fieles se unan a la oración comunitaria de diversas comunidades de clausura en casi todas las provincias españolas, así conventos de clarisas, concepcionistas franciscanas, carmelitas de la antigua observancia, carmelitas descalzas, agustinas, coletinas, cistercienses, brígidas, benedictinos, canonesas, salesas, dominicas, mercedarias, jerónimas, comendadoras, etc. Mantendrán la puerta de la iglesia de sus conventos abierta a la hora señalada. La relación completa de monasterios y conventos que se suman a esta jornada de puertas abiertas puede consultarse en el sitio web de la Fundación de Clausura. Para promover esta iniciativa, la Fundación de Clausura ha producido un vídeo en el que participan miembros de 4 comunidades: benedictinos, agustinas, camaldulenses y cistercienses, que rezan el Padre Nuestro según su modo particular, en representación de las más de 8.000 personas que viven en clausura en España. En las imágenes de los espectadores de la película Libres, cuyo director Santos Blanco firma también esta colaboración con la vida orante en clausura, pueden reconocer a algunos de sus protagonistas. El 14 de febrero, miércoles de ceniza, ha comenzado la campaña de Cuaresma de 40 días por la vida en España, que en esta ocasión pone énfasis en la importancia de que los voluntarios que se comprometen a rezar por turnos unan a sus oraciones la práctica ascética del ayuno. Según explica la organización en una nota difundida a los medios, es fundamental que el orante se tome el ayuno en serio el día que va a rezar, pues sabemos por anteriores campañas que en las ciudades donde se hace es donde más mujeres se salvan de abortar. La campaña se desarrollará ante 27 negocios de aborto de 24 ciudades repartidas por todo el territorio nacional, en los que se sucederán turnos de oración ininterrumpida desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para sumarse a cualquiera de estas campañas es necesario inscribirse a través del sitio web de 40 días por la vida, donde se puede acceder a todos los lugares donde se realizan. En total, ya se han comprometido para esta campaña cerca de 5.000 personas. La mayoría de los equipos de voluntarios ponen en marcha las 2 campañas anuales que se suelen hacer en torno al mes de septiembre y durante la Cuaresma, pero en algunas de ellas esta actividad se extiende a lo largo de todo el año. Según detalla a Aciprensa Alicia Gómez Monedero, responsable de comunicación en España de 40 días por la vida, en algunas ciudades se reza delante de los centros de aborto durante todo el año, a veces todos los días, a veces días concretos de la semana. También se organiza cineforums y actividades pro vida. En un nuevo libro, el Papa Francisco habla de su relación con su predecesor Benedicto XVI. La editorial española Planeta publicó este jueves extractos del volumen de entrevistas El sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, que se publicará en español el próximo 3 de abril. Según el comunicado, Francisco le dijo al periodista español Javier Martínez Brocal, entre otras cosas, que el Papa emérito y él tenían una relación muy profunda. Fue un hombre que tuvo el coraje de dimitir y desde ese momento siguió acompañando a la Iglesia y a su sucesor. Los
Los dos intercambiaron ideas muy abiertamente sobre todo, informó Francisco. En repetidas ocasiones buscó el consejo de Benedicto, siempre amplió su perspectiva. Benedicto XVI fue elegido papa en 2005. Sorprendentemente, el alemán dimitió de su cargo en febrero de 2013. Su sucesor fue el arzobispo argentino Jorge Mario Bergoglio. Benedicto XVI murió en el Vaticano el 31 de diciembre de 2022 a la edad de 95 años. Un relato en primera persona de un escenario vaticano insólito, la convivencia durante casi una década de dos papas, Benedicto XVI y Francisco. En El sucesor se cuenta cómo fueron esos tiempos, con sus polémicas y dificultades que los marcaron. Benedicto y yo mantuvimos una relación muy profunda y quiero que se sepa, quiero que se conozca sin intermediarios. Hubiera sido igual de interesante, si no más, poder leer la versión del difunto papa. La Comisión de Beatificación de Isabel la Católica, con el arzobispo Luis Argüello y el sacerdote José Luis Rubio Willen al frente y decenas de peregrinos, viajarán a Roma entre el 25 y el 28 de febrero con motivo del 520 aniversario de los funerales de la reina, actualmente sierva de Dios. La Comisión de Beatificación informa detalladamente sobre esta peregrinación que comenzará durante la mañana del lunes 26 con una audiencia en la que estarán presentes el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, Cardenal Semeraro, junto con el arzobispo Argüello, el director de la comisión, José Luis Rubio Willen, el postulador Javier Carnerero y el capellán real de Granada, Francisco Javier Espigares Flores. El mismo día, el miembro de la comisión, don José María Gómez Gómez, dirigirá una ruta junto a la agencia coordinadora de este viaje. A las 18 horas tendrá lugar la misa solemne en la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat en Roma, por el 520 aniversario de los funerales, seguida de la inauguración de un monumento a Isabel junto al sepulcro del pontífice Alejandro VI. El martes 27 de febrero los peregrinos amanecerán con una misa en Santa María la Mayor a las 8:30 de la mañana ante el famoso icono mariano La Salus Populi Romani. Acto seguido, los aspirantes a integrar el capítulo de caballeros y damas de Isabel la Católica jurarán sus cargos y recibirán las medallas ante el obispo Argüello y el icono mariano. Concluido el juramento, tendrá lugar la imposición de medallas de Bernardo de Galvez por el embajador de la ONU para la Juventud de Iberoamérica, Otto von Feigenblandt, a José Luis Rubio Willen, director de la Comisión Isabel la Católica, y José María Gómez Gómez, gran maestre del capítulo de nobles caballeros y damas de Isabel la Católica. La agenda de la jornada concluirá con un acto académico programado a las 6 de la tarde en la Iglesia Nacional de Santiago y Montserrat, con ponencias de María Saavedra y Naraja, Francisco Juan Martínez Rojas, presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, y del secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra López. El último día de viaje comenzará con la audiencia de todos los peregrinos con el Papa Francisco a las 9 horas, en la que la comisión le regalará una edición papal de Isabel la Católica y la evangelización de América, así como un busto de la reina. A la recepción papal le seguirá una misa en San Pietro in Montorio a las 4 de la tarde como clausura de la peregrinación. Continuando con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes, el Papa Francisco reflexionó en la audiencia general de este miércoles 14 de febrero sobre la acedia, una tentación poco conocida pero muy peligrosa que provoca que la vida pierda su sentido y cuyo remedio es la paciencia de la fe. Al inicio de su catequesis impartida desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre explicó que a menudo este término suele sustituirse por el de la pereza. Sin embargo, precisó que la pereza es una consecuencia de la acedia, cuya raíz en griego significa falta de cuidado. El pontífice se refirió a este vicio como una tentación muy peligrosa, cuya víctima es como si fuera aplastada por un deseo de muerte. Todo le disgusta, la relación con Dios se le vuelve aburrida y también los actos más santos, los que le habían calentado el corazón, ahora le parecen completamente inútiles. Precisó además que una persona que cae en esta tentación empieza a lamentar el paso del tiempo y la juventud que queda irremediablemente atrás. El Papa Francisco explicó que para vencer esta tentación es necesaria la paciencia de la fe. Aunque bajo el azote de la acedia el deseo del hombre sea estar en otra parte, escapar de la realidad, hay que tener en cambio el valor de permanecer y acoger en mi aquí y ahora, en mi situación tal como es, la presencia de Dios. Precisó que el demonio de la acedia quiere destruir precisamente este asombro agradecido de la realidad. Quiere hacerte creer que todo es en vano, que nada tiene sentido, que no vale la pena preocuparse por nada ni por nadie. En este sentido afirmó que la acedia es una batalla decisiva que hay que ganar a toda costa, una batalla en la que también han luchado muchos santos de la Iglesia, en cuyos diarios confiesan verdaderas noches de fe, en las que todo parecía oscuro. El Santo Padre remarcó que estos santos nos enseñan a atravesar la noche con paciencia. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.